Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias damos a nuestro Señor por un día más de estar reunidos en torno a su presencia. El día de hoy, el Señor ha puesto en mi corazón poder compartir una palabra especial que espero sea de bendición, especialmente para nuestras hermanas. Y esta palabra lleva por título, Pégale Juan, pégale Juan. Yo creo que mi pastor Miguel, la pastora Rosita, yo creo que ya se deben estar acordando. Pégale Juan, pégale Juan. Así se llama este mensaje, pégale Juan. Y vamos a hablar precisamente de la mujer sabia. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 1, dice así su palabra. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a hablar entonces de la mujer sabia. Ese es el título bien dicho, bien correcto, pero le he querido poner a este título, Pégale Juan, pégale Juan. Vamos a hablar entonces de la mujer sabia. La mujer sabia, de acuerdo a Proverbios, y lo leemos nuevamente, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Como alguna vez dijo mi padre, el pastor Miguel Figueroa Padre, no dice el hombre sabio edifica su casa. A veces nosotros creemos de que como hombres somos el factor más determinante dentro del funcionamiento de la familia, del hogar, pero aunque somos una parte, por supuesto, fundamental e importante, ¿cuán importantes son las mujeres dentro del rol del hogar? Y cuando hablo del hogar, no quiero que me tome como machista y diga, no, si ahora las mujeres no solamente trabajamos en el hogar, sino que me estoy refiriendo no a la casa ni a los quehaceres del hogar, sino que me estoy refiriendo a la integridad, a la armonía familiar que puede haber entre los integrantes de cada familia. Más allá de cómo funcione su familia desde el punto de vista económico, hay muchas de nuestras hermanas que trabajan y trabajan bastante, incluso a veces con horarios más extensos que los mismos esposos. Lo triste de eso es que muchas veces la mujer delega o relega un poco la tarea tan fundamental que es de la formación de los hijos. Por supuesto que es una tarea compartida, pero créame que cuando los niños son pequeños y se pegan ahí en un dedito, no gritan papá, sino que gritan mamá, por alguna razón biológica, psicológica, como usted lo quiera llamar. Algunos le llaman heteropatriarcado o algunas expresiones medias rebuscadas que se están estilando por ahí en estos días. Pero es una realidad. Y la palabra del Señor es tan sabia, el libro de Proverbios es un libro tan sabio que aborda el tema desde esta perspectiva. Y dice, la mujer sabia edifica su casa. No dice el hombre, sino que dice, la mujer sabia edifica su casa. Porque un hombre puede ser muy bueno, un hombre puede ser muy sabio, pero si no tiene esa compañera, esa ayuda idónea para poder llevar adelante ese proyecto familiar en conjunto, no será posible tener todo el éxito necesario dentro de esta empresa llamada familia. Y hay varias razones por las cuales la mujer es considerada como el proverbista, como la responsable de edificar su casa. Y uno de esos por qué es por el nivel de influencia que tiene la mujer. A pesar de que los tiempos en los cuales el libro de Proverbios se escribe es muy distinto al tiempo de ahora, es muy distinto. Pensemos que el libro de Proverbios probablemente, si hacemos un cálculo así a la rápida, tiene que haberse escrito, David estaba en el 900 aproximadamente antes de Cristo, póngale que por ahí mismo, por ahí cerca, 900, 800 antes de Cristo, Salomón tiene que haber tenido lugar en su reinado aprox. Así que estamos hablando de fácil 900 años antes de Cristo, más los 2000 que llevamos ahora, 2000 y tanto. O sea, estamos hablando de unos 2900 y algo de años atrás. El proverbista escribe, la mujer sabia edifica su casa. Porque pensemos que en el
tiempo y en el contexto que se vivía en Medio Oriente, donde las mujeres poco eran consideradas, donde las mujeres no eran contadas siquiera. De hecho, en tiempos de Cristo todavía no se contaban ni las mujeres ni los niños. Por eso que la alimentación de los 5.000 decía 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Ni siquiera eran contadas, ni siquiera eran consideradas. Tenían tareas en el hogar, era muy limitado, no como ahora que nosotros podemos ver que las mujeres se desenvuelven en distintas áreas y en bendita hora. No estoy, por supuesto, en contra de eso, al contrario, creo que es una bendición que mujeres capaces se puedan desenvolver en diferentes áreas. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque si lo ponemos en contexto, decir hoy la mujer sabia edifica su casa, a lo mejor no es un secreto. Pero cuando el proverbista escribe en una cultura de Medio Oriente de 2.900 años atrás, sumamente machista, y él dice, la mujer sabia edifica la casa. ¿Cómo se habrán sentido los hombres al leer esto? ¿Pero qué significa esto? La palabra feminismo ni siquiera existía, pero podrían haber dicho, esto es feminismo. Porque no dice el hombre, no dice el sacerdote del hogar, sino que dice la mujer sabia edifica su casa. ¿Y por qué lo dice? Como lo decía al primer punto, hay un poder de influencia sobre el hombre extraordinario de la mujer. Lo fue antes, lo fue muchos años antes y lo es también en estos tiempos, y más que nunca lo es también en estos tiempos, cuando la mujer ya está a la par, cuando la mujer no solamente acata lo que el marido determina o se le ocurre, sino que gracias a Dios los matrimonios ya tienen un nivel de comunicación, un nivel de acuerdo en el cual toman diferentes acuerdos desde la economía, desde qué hacer con los recursos, desde cómo hacer, desde cómo educar a los hijos, etcétera. Gracias damos a Dios por ello, pero sigue siendo, si antes lo fue, 2.900 años atrás, en una cultura de Medio Oriente machista, si en ese contexto la mujer sabia era la que edificaba la casa, en estos tiempos más aún por el nivel de influencia que tiene la mujer sobre el hombre y sobre la familia. Nosotros muchas veces podemos dar diferentes batallas en diferentes niveles, digo nosotros como hombres, podemos quizás salir a trabajar, como muchas mujeres también lo hacen, quizás podemos desenvolvernos en distintas cosas, a veces como hombres nos movemos también no solamente en lo laboral, sino que a veces también en lo espiritual, en el trabajo eclesiástico. Particularmente me toca muchas veces estar reunido con otros pastores. Dentro de esa misma tarea me toca estar reunido con autoridades. Hace una semana atrás me tocó estar en el consejo municipal y dar lectura a una carta que con la ayuda de algunos vecinos ahí redactamos para abordar una temática dentro de nuestra comuna. Fuimos solicitados para ello. El día de mañana, Dios mediante, me parece que vamos a estar con el intendente de la región metropolitana también viendo un tema en nuestra comunidad. Entonces a veces nosotros nos desenvolvemos en diferentes áreas y a veces podemos reunirnos con autoridades, a veces podemos dar batallas, solucionar problemas a nivel laboral, a nivel de distinta índole, pero ¿sabe qué? Las batallas que generalmente nosotros como hombres generalmente perdemos es la batalla que tenemos con nuestras esposas. No, esa batalla es difícil. Esa batalla es difícil. A mí me causa mucha gracia, lo digo ahora con risa, porque muchas veces uno como pastor tiene un grado de autoridad, las personas a uno lo escuchan con respeto, muchas veces no están de acuerdo con algunas cosas que uno dice, pero lo escuchan con respeto y generalmente la mayoría de los hermanos acata. En otros niveles también me ha tocado estar con diferentes autoridades, presidente del Senado, diputados, permanentemente. Y yo no estoy haciendo ningún alarde con las palabras que estoy diciendo. Lo único que quiero decir es que más me tirita la pera cuando hablo con la jefa. Yo puedo estar peleado con el presidente si es necesario,
Pero pelearme con mi esposa es una cosa muy, muy difícil. Es difícil hacer guerra con quien uno se acuesta, es realmente difícil. Entonces el nivel de influencia de la mujer es realmente significativo. Pero ahora aquí está el punto. La mujer tiene una influencia extraordinaria sobre el hombre, eso es sabido. Es sabido, nuestras mujeres tienen un nivel de influencia sobre nosotros realmente significativo, pero esa influencia que la tienen todas las mujeres sobre nosotros, sus esposos, esa influencia debe ocuparse con sabiduría, porque esa influencia se puede utilizar para hacer guerra, se puede utilizar para destruir, como también se puede utilizar para hacer paz y para bendecir. Quiero ponerles un ejemplo y solamente voy a tocar un versículo que ya tenemos ahí registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 3. Y vamos a hablar de una mujer muy sabia. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal, que entre paréntesis significa algo así como necio, y su mujer Abigail. ¿Cuántos se acuerdan de Abigail? ¿Cuántos conocen a Abigail? Por ahí alguna hermana con algunos añitos más dice, sí, Abigail me acuerdo, era una comedia. No, nada que ver con eso. Abigail era la mujer de Nabal. Fíjese lo que dice, y aquel varón era un hombre rico. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Era duro y de malas obras, era testarudo, era mal genio, era de malas pulgas, era de malas prácticas, era de maltrato con las personas. Ese era Nabal, era un hombre tosudo. Y si nosotros, y yo les invito a que usted pueda en casa revisar esta historia completa, se nos va a mencionar en primer libro de Samuel, en el capítulo 25 en adelante, que David, huyendo de Saúl, en un momento determinado estuvo con los pastores de Nabal y él los cuidó, los protegió, los trató bien, los alimentó. Y después él necesitaba esa mano de vuelta, puesto que estaba ahí deambulando con sus hombres, y envía unos emisarios a hablar con Nabal y le dice, nosotros cuidamos a tus pastores, ahora esperamos que puedas retribuir ese bien dándonos pan, agua y comida. Un hombre que por supuesto tenía todas las posibilidades porque era rico. Y este hombre necio le contesta a los emisarios que ¿quién era David? ¿Quién es David? No me importa David, no conozco a David. Y no le voy a estar dando mi pan y mi agua y mi alimento a desconocidos. Ni siquiera tuvo la deferencia de preguntarle a sus siervos, efectivamente esto pasó, cuidaron de ustedes, les alimentaron. No tuvo esa deferencia. Entonces los emisarios se devolvieron a donde David y David se molestó y David dijo, vamos entonces él nos está pagando mal por bien, así que vamos a cobrar venganza. Tomó su pequeño grupo de hombres, su pequeño ejército, y iban a enfrentar a Nabal, iban a destruir a todo varón, por supuesto, de la casa. Y un siervo, bien sabio, bien inteligente, se acerca a Abigail, la mujer de Nabal, y le cuenta todo lo que sucedió. Me imagino yo que se habrá tomado la cabeza y habrá dicho, otra vez este hombre armando lío. Ahí voy a tener que ir a solucionarlo yo. Y efectivamente lo hizo. Tomó mucho pan, tomó mucha agua y tomó también carne, alimento para llevarle y ofrecerle a David y a sus hombres. Y de camino se postró en tierra y dijo, si me permite David poder hablar a su oído. Y Abigail le habló al oído y le dijo, perdona la necedad, la terquedad de Nabal, mi esposo. No derrames sangre, no cobres venganza. Aquí está todo lo que tú necesitas, solucionando el problema, trayendo paz. Y así es como se usa la influencia de una mujer sobre el hombre. Aquí hay otra cosa que quizás no nos menciona el texto, pero por la cual yo sé que tiene mucho que ver también Abigail, porque la Escritura nos dice que Nabal era un hombre muy rico, y a pesar de ser necio era un hombre rico. ¡Wow! Extraño. Yo creo que mucho tiene que ver también Abigail, su mujer, en toda la riqueza que Nabal
tenía. Entonces, la mujer sí tiene influencia sobre el hombre, pero se puede usar de buena o de mala manera. Abigail es un ejemplo de buena manera de poder utilizar esa influencia sobre el hombre. Entonces, Abigail soluciona los problemas. Abigail no trae más dificultades, no provoca, no incitan las guerras, sino que trae la paz a su hogar. Si Abigail no interviene, habría corrido sangre sobre su familia, no solamente su esposo, sino que muy probablemente sus hijos varones hubiesen muerto, muchos de sus bienes se hubiesen perdido. Sin embargo, Abigail intercede sabiamente. ¿Cuántas Abigail necesitamos en estos tiempos? Necesitamos Abigail que puedan ser mujeres sabias, que no hagan guerras, que no enciendan bosques, sino que traigan la paz. Mujeres que cuando vean una situación no le digan a su esposo, ¿viste cómo te miró? ¿Viste lo que dijo? ¿Lo dijo por ti? ¿Viste lo que pasó? ¿Y no vas a hacer nada? ¿Te vas a quedar ahí? Porque hay muchas mujeres que utilizan su influencia no para traer la paz, sino que para traer guerras, para incendiar bosques. Muchas veces hay disgustos entre familias. ¿Por qué? Porque no hay una Abigail. No hay una Abigail que trae ese lenguaje de paz y que cuando suceden cosas dicen, no, tiene que haber sido por otra situación. No, esto no es nada importante, no te compliques por esto, no vamos a hacer un problema por esto. Esa es una mujer sabia, pero muchas veces hay mujeres que usan su influencia para traer discordia, para traer disensión, para traer conflictos dentro de las familias, o no solamente dentro de las familias, sino que dentro de los lugares de trabajo, dentro de los vecindarios. Y hago un paréntesis aquí, pero pastor, entonces, ¿por qué el título de esta palabra? ¡Pégale, Juan! ¡Pégale, Juan! Ahora le voy a explicar por qué. En cierta ocasión nosotros vivíamos en otra comuna, no en Maipú, como es el caso del pastor, ni acá en Los Pejos, como en algún tiempo vivimos. Y a la casa de uno de nuestros vecinos, que entre comillas también era creyente, se quisieron meter. Un muchacho a robar, seguramente en drogas, qué sé yo, los detalles no los tengo. Yo dormía, era muchacho para esa época, así que podía pasar un tren y yo dormía. Y resulta que se dan cuenta de esta situación y sale mi papá, sale el otro vecino también un creyente, y atrapan a este muchacho. Lo atrapan y bueno, usted se habrá dado cuenta que hoy por hoy las detenciones ciudadanas muchas veces no terminan del todo bien. Tristemente han terminado muchas en asesinatos. Triste digo para la víctima del asesinato y triste digo también para el victimario, puesto que después no lo pasa bien y siendo muchas veces personas de bien terminan en la cárcel por situaciones como esta. Pero ahí había una mujer que no aplicó muy bien su influencia, no puso mucha sabiduría y desde el segundo piso gritaba, ¡pégale, Juan! ¡Pégale, Juan! ¿Cuántas mujeres hay a veces así? Pégale, Juan. Que en vez de apagar los incendios, que en vez de traer paz a la familia, que en vez de traer armonía entre los hijos, que en vez de traer armonía entre los hijos y las nueras y los yernos, que en vez de traer armonía entre los padres, los hijos, las hijas, que en vez de traer armonía entre suegras y yernas, suegros y yernos y etcétera, muchas veces hay algunas que quieren solucionar todo con confrontación. Pégale, Juan. No aguantes que haga eso. No dejes que haga esto, tú tienes que pronunciarte, no te tienes que dejar pasar a llevar. ¿Cuántas Abigail faltan muchas veces dentro de las familias que puedan que puedan utilizar esa influencia de manera positiva para que en definitiva se cumpla el proverbio, si lo podemos ver nuevamente, se cumpla el proverbio que dice: la mujer sabia edifica
su casa. La mujer sabia edifica su casa. 2900 años atrás, en una cultura sumamente distinta, el proverbista, el sabio Salomón, se dio cuenta que era la mujer el factor determinante para edificar una casa, y lo es mucho más en nuestros días. Hermana querida, ese nivel de influencia que tienes por naturaleza, que te ha dado Dios, utilízalo con sabiduría. Utilízalo para traer paz a tu familia. Utilízalo para traer bendición y prosperidad a tu familia. Utilízalo para bien, porque en sus manos hay gran parte de la responsabilidad de que su casa triunfe, de que su casa, que su familia, que sus hijos sean de bendición, que haya paz entre su familia, sus familiares, en su entorno de trabajo, en el vecindario. Mucho de la responsabilidad de la paz recae sobre sus hombros. Así que, hermana querida, en sus manos está el edificar su casa. En sus manos está el edificar su casa o con sus manos destruirla. Utilice ese nivel de influencia que tienen sobre nosotros, hermanas queridas, esposas queridas, ese nivel de influencia que tienen sobre nosotros. Utilícenlo con sabiduría para edificar, para bendecir, para traer paz y no para traer guerra, no para traer división. Muchas veces nosotros nos ofuscamos por muchas cosas. Muchas veces nosotros vemos situaciones, pero ustedes son las que tienen que también traer paz sobre nosotros. Tienen que animarnos cuando el negocio no va bien, tienen que animarnos cuando la situación familiar no está bien y cuando el esposo le dice a la esposa, no, si no voy a ir a ver más a mi mamá porque me tiene hasta más arriba de la coronilla. La esposa sabia no es la que dice, sí viejo, tenés razón, no la vayas a ver más, pégale Juan. Sino que es la que dice, es tu mamá viejo, es tu mamá querido esposo, y tiene su forma de ser, tiene su carácter, pero es tu mamá. Y lo mismo pasará con, es tu hermano, es tu hermana, tiene su forma de ser. Por supuesto, vamos a tener diferencias, pero una mujer sabia trae paz y no guerra. Una mujer sabia edifica su casa y no la incendia. Utilice esa sabiduría, esa influencia que tiene con sabiduría para edificar los hogares. Espero que esta palabra haya sido de bendición y que ninguna de mis hermanas que está ahí en sintonía, cuando hay alguna dificultad, sus maridos le diga, pégale Juan, sino que puedan traer con sus palabras edificación, sabiduría y bendición.